Tema número 9, inhabilidad total. Número 1, exposición de la doctrina. La doctrina de la inhabilidad total aparece en la Confesión de Fe de Westminster de la manera siguiente. El hombre, debido a su caída a un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Así es que, como hombre natural que está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede, por su propia fuerza, convertirse o prepararse para ello. San Pablo, Agustín y Juan Calvino toman como punto de partida el hecho de que toda la humanidad pecó en Adán y que todos los hombres son inexcusables. Romanos capítulo 2, versículo 1. San Pablo recalca una y otra vez que estamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios y sin esperanza. A los creyentes en Éfeso les recuerda que antes de recibir el Evangelio se hallaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Podemos notar en este versículo el énfasis quintuplo que hace el apóstol colocando frase sobre frase para acentuar dicha verdad. Número 2. El alcance y los efectos del pecado original. La doctrina de la inhabilidad total, que declara que el hombre está muerto en pecado, no significa que todos los hombres sean igualmente perversos o malos, ni que algún hombre sea tan malo como pudiera ser, ni que exista alguna persona destituida por completo de virtud, ni que la naturaleza humana sea mala en sí misma, ni que el mismo espíritu del hombre esté inactivo, ni mucho menos que el cuerpo esté muerto. Lo que en realidad significa es que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado, que es motivo por principios pecaminosos, y que es incapaz de amar a Dios o de hacer cualquier cosa que amerite la salvación. Su corrupción es extensiva, pero no necesariamente intensiva. Es en este sentido que el hombre desde la caída se encuentra completamente desinclinado, incapacitado y opuesto a todo bien e inclinado a todo mal. Su voluntad está inclinada contra Dios de forma permanente y de manera instintiva y voluntaria se torna hacia el mal. El hombre nace enajenado de Dios y peca por elección. Su inhabilidad no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente, sino en la inhabilidad de querer ejercer voliciones santas. Fue este hecho que llevó a Lutero a afirmar que el libre albedrío es un término hueco cuya realidad se ha perdido. Y una libertad perdida, de acuerdo a mi gramática, no es libertad. En lo que a su salvación respecta, el hombre no regenerado no posee la libertad de escoger entre el bien y el mal, sino solo entre un mal mayor y un mal menor, lo que en realidad no es libre albedrío. El hecho de que el hombre caído tenga una habilidad para hacer algunas obras moralmente buenas en sí mismas no prueba que pueda hacer obras que ameriten la salvación. El hombre tiene libre albedrío, pero no puede generar el amor de Dios en su corazón. La voluntad del hombre es libre en el sentido de que no está controlada por fuerza alguna fuera de sí mismo. Así como un ave con un ala quebrada es libre para volar, pero incapaz de hacerlo, de la misma manera el hombre natural es libre para venir a Dios, pero es incapaz de hacerlo. ¿Cómo se arrepentirá de su pecado cuando lo ama? ¿Cómo se tornará a Dios si le odia? Tal es la inhabilidad de la voluntad que caracteriza al hombre natural. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3 versículo 19. Y en otro lugar dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5 versículo 40.
La ruina del hombre se debe principalmente a su propia voluntad perversa. No puede venir a Dios porque no quiere. Suficiente ayuda le es provista si tan solo la aceptara. San Pablo nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. El suponer que porque el hombre tiene la habilidad para amar, tiene por tanto la habilidad para amar a Dios, es igual de absurdo que el suponer que porque el agua tiene la habilidad de fluir, tiene por tanto la habilidad para fluir hacia arriba. O razonar que porque un hombre tiene poder para lanzarse de la cima de un precipicio, tiene por tanto igual poder para transportarse de la profundidad a la cima. El hombre caído no ve nada deseable en aquel que todo es codiciable, señalado entre 10,000. Podrá quizás admirar a Jesús como un hombre, pero jamás le reconocerá como Dios y resistirá con todas sus fuerzas las santas influencias externas del Espíritu. El pecado y no la justicia se ha convertido en su medio natural, de modo que no existe en él deseo alguno por la salvación. La naturaleza caída del hombre da lugar a la más obstinada ceguera, insensibilidad y oposición a las cosas de Dios. Su voluntad está bajo el control de un entendimiento entenebrecido que confunde lo dulce con amargo y lo amargo con lo dulce, el bien con el mal y el mal con el bien. En cuanto a sus relaciones con Dios concierne, desea solamente lo malo, aunque lo desea libremente. La espontaneidad y la esclavitud, en efecto, existen juntas. En otras palabras, el hombre caído está tan moralmente ciego que de manera uniforme prefiere y escoge el mal en vez del bien, tal como lo hacen los ángeles caídos o demonios. Cuando el creyente, sin embargo, llegue a un estado de completa santificación, preferirá y escogerá el bien de manera uniforme, tal como lo hacen los santos ángeles. Ambos estados son consistentes con la libertad y la responsabilidad de seres morales. El hombre caído, sin embargo, a pesar de que actúa de manera uniforme, jamás es obligado a pecar, sino que peca libremente y se complace en ello. Su disposición y sus deseos están inclinados hacia el mal y peca a sabiendas, de manera voluntaria, siendo movido espontáneamente por su corazón. Esta inclinación natural o propensión hacia el mal es tan característica de la naturaleza caída y corrupta del hombre que, como dice Job, el tal bebe la iniquidad como agua. Leemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Nos es imposible comprender cómo una persona que, usando su sentido común y leyendo las simples palabras de este pasaje de las Escrituras, puede abogar por la doctrina de la habilidad humana. El hombre, en su estado natural, no puede ni aún ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. Una persona inculta puede ver una bella obra de arte como mero objeto de la vista, pero no puede apreciar la excelencia de dicha obra. Igualmente puede ver los números de una compleja ecuación matemática, pero carece de significado para él. Los caballos y el ganado pueden ver la misma puesta del sol o cualquier otro fenómeno de la naturaleza que los hombres ven, pero están ciegos a la belleza artística de dichos fenómenos. Así sucede con el hombre no regenerado al presentársele el evangelio de la cruz. Quizá obtenga un conocimiento intelectual de los hechos y doctrinas de la Biblia, pero no tienen discernimiento espiritual de su excelencia y jamás se deleitará en ellos. Un mismo Cristo es para unos sin atractivo ni hermosura para que le desee,
Sin embargo, para otros es el príncipe de la vida y el salvador del mundo. Dios manifestado en carne, el cual es imposible no adorar, amar y obedecer. La inhabilidad total surge no meramente de una naturaleza moral pervertida, sino también a causa de la ignorancia. Pablo escribió que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Al escribir que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo hace referencia no a las glorias del estado celestial como comúnmente se supone, sino a las realidades espirituales en esta vida que no pueden ser vistas por la mente no regenerada, como se demuestra claramente por las palabras del versículo siguiente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. En una ocasión Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Se nos dice claramente que el hombre, en su naturaleza no regenerada y entenebrecida, no conoce a Dios como tal. Por eso adora cualquier ídolo, cualquier madera, cualquier estatua, cualquier manifestación falsa de la divinidad. Y que el Hijo es soberano al escoger los que han de alcanzar este conocimiento salvador de Dios basado en la Escritura. El hombre caído no puede discernir las cosas espirituales. Su razón o entendimiento está cegado y sus deseos y sentimientos pervertidos. Y dado que este estado mental es innato, como una condición de su naturaleza, está fuera del poder de la voluntad del cambiarlo. Más bien, dicho estado controla sus afectos y su voluntad. El efecto de la regeneración se puede ver con claridad en la comisión divina que Pablo recibió al ser convertido, cuando se le dijo que había de ser enviado a los gentiles para abrir sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Jesús enseñó esta misma verdad cuando, usando una figura distinta, cuando dijo a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. Los fariseos no podían entender ni aún oír sus palabras de manera inteligible. Para ellos, sus palabras eran solo necedad, locura, y le acusaron de estar poseído de demonios. Solo sus discípulos podían conocer la verdad. Los fariseos eran hijos del diablo y esclavos del pecado, aunque se creían ser libres. En otra ocasión, Jesús enseñó que un árbol bueno no puede producir fruto malo, ni un árbol malo producir fruto bueno. Dado que el árbol bueno representa hombres buenos y el malo hombres malos, esto significa que unos hombres son gobernados por unos principios, mientras que otros son gobernados por principios distintos. El fruto de los dos árboles es obras, palabras y pensamientos, los cuales, si son buenos, proceden de la naturaleza buena, y si son malos, proceden de la naturaleza mala. Es imposible que una misma raíz produzca fruto de distintas clases. Negamos, por tanto, que exista en el hombre un poder que le permite actuar de ambas maneras, por la sencilla razón de que la virtud y el vicio no pueden surgir de una misma condición moral.
Afirmamos que las obras humanas relacionadas con Dios proceden o de una condición moral que necesariamente produce buenas obras o de una condición moral que necesariamente produce malas obras. En la epístola a los Efesios, Pablo afirma que cada alma humana, antes de ser vivificada por el Espíritu de Dios, se encuentra muerta en delitos y pecados. Ahora bien, ciertamente se considera que el ser muerto en pecado, es evidencia clara y positiva de que no hay ni habilidad ni poder para realizar alguna obra espiritual. En la esfera natural y física, un hombre muerto es uno en el cual no existe posibilidad alguna de realizar obras físicas. Un cadáver no puede actuar de manera alguna y el sostener lo contrario es una locura. De la misma manera, el estar muerto en pecado es evidencia clara y positiva de que no existe aptitud o poder alguno para realizar obras espirituales. Por tanto, la doctrina de la inhabilidad total moral del hombre descansa sobre evidencia bíblica muy sólida. En base al principio de que ninguna cosa limpia puede salir de cosa inmunda, todos los nacidos de mujer son considerados abominables y viles, a quienes solo les atrae la iniquidad. Job capítulo 15, versículos 14 y 16. Por consiguiente, los hombres no tienen que esperar a llegar a la edad de responsabilidad moral para constituirse pecadores, sino que son apóstatas desde el vientre de su madre. Y tan pronto que nacen, se descarnan, hablando mentiras. Salmo 58, versículo 3. Además, son formados en maldad y concebidos en pecado. Salmo 51, versículo 5. La inclinación de su corazón es malo desde su juventud. Génesis 8, versículo 21. Y es del corazón que emana la vida. Proverbios capítulo 23 y Proverbios capítulo 20, versículo 11. Las obras pecaminosas son, por tanto, la expresión del corazón natural, el cual es engañoso más que todas las cosas y perverso, según Jeremías capítulo 17, versículo 9. El profeta Ezequiel nos presenta esta misma verdad en lenguaje gráfico al darnos el cuadro del recién nacido abandonado en sus sangres y debajo para morir, por el cual el Señor misericordiosamente encontró y cuidó. Todo el capítulo 16. La doctrina del pecado original presupone que los hombres caídos tienen la misma clase y el mismo grado de libertad para pecar bajo la influencia de una naturaleza corrupta que la que tienen el diablo y sus demonios, o la que tienen los santos en gloria y los santos ángeles para actuar realmente y rectamente bajo la influencia de una naturaleza santa. Es decir, los hombres y los ángeles actúan conforme a su naturaleza. Así como los santos y los ángeles están confirmados en santidad, de la misma manera la naturaleza de los hombres caídos y de los demonios es tal que no pueden ni realizar ni siquiera una sola obra que proceda de motivos rectos hacia Dios. De ahí la necesidad de que Dios soberanamente tenga que cambiar el carácter de la persona mediante la regeneración. Las ceremonias de la circuncisión de los niños y la purificación de la madre en el Antiguo Testamento tenían como propósito enseñar que el hombre viene al mundo en pecado y que desde la caída la naturaleza humana está corrompida desde su misma raíz. Pablo enseñó esta verdad de manera aún más clara en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Se encuentran bajo el gobierno de Satanás. Están cautivos a voluntad de él. Mientras el hombre fuerte, armado, no sea molestado por el más fuerte que él, logra mantener su reino en paz y sus cautivos cumplen su voluntad. Pero el que es más fuerte que él le ha vencido, le ha despojado de todas sus armas y ha libertado una parte de sus cautivos. Dios ahora ejerce el derecho de dejar en libertad a los que él quiere, y el que ha nacido de nuevo es uno de esos pecadores rescatados del reino de Satanás. Las escrituras enseñan que el hombre caído es cautivo y esclavo voluntario del pecado y totalmente incapaz de escapar de su esclavitud y corrupción. No puede entender y mucho menos hacer las obras de Dios. Está bajo lo que podríamos denominar la libertad de la esclavitud. Un hacer las obras de Dios. Está bajo lo que podríamos denominar la libertad de la esclavitud en el punto más alto del clímax de la esclavitud. En un estado que solo para hacer la voluntad de su amo, que en este caso es el pecado. Fue esto que Jesús se refirió cuando dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Por ser tan profunda la corrupción del hombre, está más allá de su poder el purificarse a sí mismo. Su única esperanza de restauración yace, por tanto, en un cambio del corazón, el cual solo puede efectuarse por el poder soberano y recreador del Espíritu Santo, obrando cuando y dónde y cómo le place. Tan absurdo fuese tratar de sacar el agua de un barco agrietado sin antes reparar sus grietas, que reformar al hombre no regenerado sin antes cambiar su corazón, o esperar que el etíope mudare su piel y el leopardo sus manchas, que esperar que aquel habituado a hacer el mal enderece su camino. Este cambio de muerte espiritual a vida espiritual llamamos regeneración. Las escrituras usan varios términos al referirse a dicho cambio, como, por ejemplo, regeneración, dar vida, llamado de las tinieblas a la luz, vivificar, renovación, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y lo presenta como una obra exclusiva y solamente exclusiva del Espíritu Santo. Como resultado de dicho cambio, el hombre ve la verdad de Dios y la acepta gozosamente. Sus instintos e impulsos más íntimos se transfieren a la obediencia, a la rectitud, a la justicia y a la ley. La obediencia, que es espontánea, es una expresión de su nueva naturaleza. La Biblia nos dice que la regeneración es efectuada por el mismo poder sobrenatural que Dios operó en Cristo cuando le levantó de los muertos, según Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. El hombre no posee el poder para regenerarse a sí mismo y hasta que dicho cambio interno acontezca, no podrá convencérsele de la verdad del Evangelio, pese a todos los testimonios externos que se le presenten. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. 3. Los defectos en las virtudes comunes de los hombres. El hombre no regenerado puede, debido a la gracia común, amar a sus familiares y ser buen ciudadano. Es capaz también de donar $1,000,000 para la construcción de un hospital, pero no puede dar un simple vaso de agua fría a un discípulo en el nombre de Jesús. Si dicho hombre fuera un borracho, puede que lograra abstenerse de la bebida por razones utilitarias. Sin embargo, jamás podrá hacerlo por amor a Dios.
Todas sus virtudes comunes o buenas obras tienen un defecto fatal, y es que los motivos que las generan no tienen como fin el glorificar a Dios. No importa cuán buenas sean las obras en sí mismas, si el que las hace no está en armonía con Dios, ninguna de esas obras será espiritualmente aceptable. Además, las buenas obras del no regenerado carecen de un fundamento estable debido a que su naturaleza no ha sido cambiada. Así de natural e irremediablemente como el puerco lavado vuelve a revolcarse en el cieno. De la misma manera, tarde o temprano, el no regenerado vuelve a sus malos caminos. En esta esfera moral es una ley que la moralidad del individuo proceda a la moralidad de la acción. Puede que uno hable en lenguas humanas y angélicas, pero si carece del principio interno del amor a Dios, vendrá a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase a su cuerpo para ser quemado, de nada le vale. Como seres humanos sabemos que un servicio que se nos rinda por cualquier motivo utilitario que sea por alguien que en su corazón es nuestro enemigo, no merece nuestro amor y mucho menos nuestra aprobación. La formación y afirmación de las Escrituras de que sin fe es imposible agradar a Dios encuentra su explicación plena en el hecho de que la fe es el fundamento para todas las demás virtudes espirituales. Y nada es aceptable a Dios que no fluya de sentimientos rectos y justos. Una acción moral ha de ser juzgada por la norma del amor a Dios, siendo dicho amor, por decirlo así, el alma misma de toda virtud, y el cual Dios nos confiere solo por gracia. Agustín no negaba la existencia de virtudes naturales, tales como la moderación, la honestidad, la generosidad, las cuales tienen cierto mérito entre los hombres, pero trazó una línea clara de distinción entre las virtudes y las gracias cristianas específicas de la fe, en virtud de las cuales estas realidades son los únicos frutos y buenos que proceden de Dios y que tienen valor ante Dios. Esta distinción es ilustrada con claridad en un ejemplo cuando se afirma: en una banda de piratas puede encontrarse muchas cosas que son buenas en sí mismas, a pesar de estar en abierta rebelión contra las leyes del gobierno. Los piratas tienen sus propias leyes y reglamentos, los cuales obedecen estrictamente. Como un ejemplo moderno podríamos mencionar el narcotráfico o los narcotraficantes. Entre ellos se halla valor y fidelidad, además de muchas otras cosas que les acreditan como narcotraficantes. Puede que también hagan muchas obras y cosas que las leyes del gobierno requieran, aunque sin embargo no las hacen porque el gobierno las requiera, sino en obediencia a sus propios reglamentos. Por ejemplo, el gobierno requiere honestidad y puede que ellos sean muy honestos unos con otros en sus transacciones y en el reparto de sus ganancias. Sin embargo, en lo que al gobierno y al principio rector y general respecta, su vida entera no es sino una de las más vil en completa deshonestidad. Ahora bien, es evidente que mientras continúen en su rebelión contra el gobierno, no podrá aceptárseles como ciudadanos. Su primer paso debe ser el abandonar la rebelión, reconocer su lealtad al gobierno y pedir misericordia. De igual manera, todos los hombres en su estado natural son rebeldes contra Dios, y aunque hagan muchas obras de las cosas que la ley demanda, las cuales reciben en su entorno, los hombres, con todo, nada es hecho tomado en consideración a Dios y a su ley. Al contrario, los reglamentos de la sociedad, el respeto a la opinión pública, los intereses egoístas y su propio carácter ante los ojos del mundo o algún motivo mundano vil
o reina en supremacía. Y Dios, a quien deben rendir su corazón y vida, es rechazado por completo. Y sus demandas y consejos son menospreciados vilmente, manifestándose así la obstinada rebelión y desobediencia de su corazón. Es obvio que mientras el corazón permanezca en dicho estado, el hombre seguirá siendo un rebelde contra Dios y no podrá hacer nada que sea aceptable a Dios. El primer paso debe ser el dejar la rebelión, arrepentirse de sus pecados, tornarse a Dios y pedir el perdón y la reconciliación por medio del Salvador. Esto es, del Salvador Jesucristo. Porque no existe otro medio u otro camino u otra forma de alcanzar el perdón y la justificación, sino solo en la sangre y en el sacrificio vicario de Jesús. Esto, sin embargo, no requiere hacer hasta que su voluntad sea cambiada. Vive enamorado de sus pecados y continuará amándolos hasta que su corazón sea cambiado. Las buenas obras de hombres no regenerados no son pecaminosas en sí mismas, sino pecaminosas por defecto. Dichas obras carecen del principio que solo puede hacerlas justas a los ojos de Dios. En el caso de los narcotraficantes, es fácil ver cómo todas sus obras son pecados contra el gobierno. Mientras continúen como narcotraficantes, la extracción, la reparación o el aparejo de sus obras y aún su comer y su beber son pecados a los ojos del gobierno, ya que dichas obras son hechas solo con el propósito de continuar su carrera de maldad y por su parte con la vida rebelde. Igualmente sucede con el pecador. Mientras el corazón de éste continúe siendo malo, todas sus obras están contaminadas a los ojos de Dios, aún sus más ordinarias ocupaciones. El simple e inequívoco lenguaje de Dios es, con toda la dureza, aún los pensamientos de los impíos son pecado. Proverbios 21:4. Es a dicha inhabilidad que las escrituras se refieren cuando afirman que los hombres viven según la carne y no pueden agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aún las virtudes mismas del hombre no regenerado son flores desarraigadas y marchitas. Jesús dijo a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y dado que dichas virtudes son de tal naturaleza, son sólo temporáneas. Aquel que las posee es semejante a la semilla que cae en pedregales, la cual quizá brote prometido por un fruto, pero al poco tiempo se marchita en el sol porque no tiene raíz en sí. De lo que se ha dicho se desprende también el hecho de que la salvación es absoluta y únicamente por gracia. Dios es libre, conforme a las infinitas perfecciones de su naturaleza, para no salvar a ninguno, o para salvar a unos pocos, o a muchos, o a todos, según el soberano placer de su voluntad. Igualmente se desprende el hecho de que la salvación no está basada en algún mérito de la criatura y que por tanto depende de Dios y no de los hombres, quienes han y quienes no han de ser hechos partícipes de la vida eterna. Dios obra soberanamente a salvar a algunos si quiere y dejar a otros sufrir la justa recompensa de sus pecados si así también lo quiere. Dios no está obligado a nada. Los pecadores, debido a su completa inhabilidad, son comparados a muertos y a huesos secos. En estos son todos iguales. La elección de algunos a vida eterna es tan de soberana como si Cristo pasase por un cementerio y ordenase a uno aquí y a otro allá a salir de sus sepulcros.
La razón de restaurar a la vida a uno y dejar a otro en su tumba se halla solo en su buena voluntad y no en los muertos. De ahí la afirmación de que estamos predestinados según el puro afecto de su voluntad y no conforme a nuestras buenas inclinaciones, para que fuésemos santos, no por ser nosotros santos. Puesto que todos los hombres al igual merecían solo la ira y la maldición de Dios, el don de su Hijo unigénito, quien murió en el lugar de los malhechores como único método posible para expiar la culpa de estos, es la más estupenda exhibición de un favor inmerecido y un amor personal que el universo jamás haya presenciado. Punto número 4. La caída del hombre. La caída de la raza humana a un estado de pecado y miseria es la base y fundamento del sistema de redención presentado en las Escrituras, así como el sistema que enseñamos. Solo los calvinistas parecen tomar en serio la doctrina de la caída. Sin embargo, la Biblia declara de principio a fin de que el hombre está perdido, totalmente perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que se encuentra en un estado de culpa y depravación del cual es totalmente incapaz de librarse por sí mismo, en el cual Dios es toda justicia hubiera podido dejarle perecer. En el Antiguo Testamento, el relato concerniente a la caída se encuentra en el 3 capítulo del Génesis, y en el Nuevo Testamento se puede hacer y hallar referencias directas en este hecho en el capítulo 5 de Romanos, del versículo 12 al versículo 21, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, en 1 de Timoteo capítulo 12 y 13, etc. Aunque el Nuevo Testamento sí enfatiza no el hecho histórico de que el hombre cayó, sino más bien el hecho ético de que el hombre es un ser caído. Los escritores del Nuevo Testamento interpretaron este hecho literalmente y basaron su teología en él. Para el apóstol Pablo, Adán fue tan real como lo fue Cristo, y la caída tan real como la redención. Puede que algunos sostengan que los apóstoles estaban equivocados en creer tal cosa, pero no puede negarse que eso fue lo que creyeron. Dado que en la naturaleza misma del caso, una prueba justa no podría ser dada a cada nuevo miembro de la raza humana personalmente, ya que al nacer cada miembro es una criatura no desarrollada, Dios, como guardián y para los mejores intereses de la raza, probó las más favorables circunstancias a favor de todos sus miembros de la persona de Adán, constituyendo a éste en representante federal y sustituto personal de cada uno de sus descendientes naturales. Dios estableció con él un pacto de obras y de vida, y le dio una promesa de vida eterna para él y para aquellos a quienes él representaba, a condición de la obediencia perfecta, es decir, por obras. La obediencia exigida era una prueba específica durante un periodo de tiempo, la cual habría de concluir necesariamente o con la recompensa a causa de la obediencia o con la muerte a causa de la desobediencia. La recompensa prometida era la vida eterna a una gracia que habría de incluir mucho más de lo que originalmente le había sido conferido a Adán en su creación. La dádiva de la cual hubiese elevado a la raza humana a una condición de irrevocable santidad y felicidad para siempre. El castigo con que se le amenazó y al que luego se le sometió fue la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La naturaleza de dicha muerte puede determinarse solo considerando todo lo que quedaba envuelto en la maldición a la que se le sometió. Sabemos que esta maldición incluyó el retiro inmediato del favor divino y de la comunión espiritual con Dios, de la cual la vida del hombre dependía, es decir, la enajenación y maldición de Dios, el sentido de culpa, la corrupción de la naturaleza, las consecuentes transgresiones actuales, los sufrimientos de la vida, la disolución del cuerpo y los dolores del infierno.
El término muerte, en su sentido más amplio, abarca todas las consecuencias del pecado de Adán. Pablo, de manera resumida, declara que la paga del pecado es muerte, sin acepción de personas. El significado pleno de la muerte con que amenazó a Adán puede apreciarse considerando todas las consecuencias malas que desde entonces le han sobrevenido al hombre. La muerte con lo que se le amenazó fue, en primera instancia, muerte espiritual o la separación eterna de Dios, y la muerte física o muerte del cuerpo. No es sino solo uno de los primeros frutos y de las consecuencias menos importantes, relativamente hablando, de ese castigo mayor. Adán no murió físicamente hasta 930 años después de la caída, pero sí murió espiritualmente en el mismo momento que cayó en pecado. Murió tan realmente como muere el pez cuando es sacado del agua, o como la planta cuando es desarraigada de la tierra. Por lo general, abrigamos una idea equivocada en cuanto a la caída de Adán. Él no fue tentado por Satanás de manera directa. Eva fue tentada y cayó, siendo engañada. Pero tenemos evidencia inspirada para probar que Adán no fue engañado. Lo dice expresamente Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Adán no fue atrapado en los engaños de Satanás. Lo que Adán hizo, lo hizo de manera voluntaria y deliberada, escogiendo seguir a su esposa en su acto de pecaminosa desobediencia, en plena conciencia de lo que estaba haciendo y con plena realización de las serias consecuencias envueltas en el acto. Fue dicha voluntariedad lo que dio tan nefando carácter al pecado del hombre. De haber sido Adán atacado por Satanás y forzado a sucumbir mediante un poder irresistible, hubiésemos quizá tratado de buscar excusas por su caída. Pero cuando, con ojos bien abiertos y con una mente perfectamente consciente y completamente percatada de la horrible naturaleza de su acto, usó su libre albedrío para responder a las demandas de la criatura en desafío del Creador, entonces no hay excusa para su caída. Su acto fue una rebelión voluntaria y desafiante mediante cual abiertamente transfirió su lealtad de Dios a Satanás. Y será en realidad lógico pensar que quizá no haya ocurrido una caída, una terrible caída. Mientras más observamos la naturaleza humana según se manifiesta a nuestro alrededor, más fácil se nos hace creer en esta gran doctrina del pecado original. Considérese al mundo en su totalidad, llenos como lo es de asesinatos, robos, borracheras, guerras, homosexualidad, perversión, adulterios, fornicación, hechicería, idolatrías paganas, hogares destruidos y crímenes de todas clases. Las miles de ingeniosas formas que el crimen y el vicio han asumido en manos de perpetradores son todas vivos relatos de esta horrenda realidad. Una gran porción de la raza humana hoy, así como el de todas las edades pasadas, vive y muere en las tinieblas del paganismo, alejada de Dios y sin esperanza. El modernismo y la negación de toda índole permean la iglesia misma, aún la gran apostasía moderna. La prensa religiosa manifiesta marcadas trazas de incredulidad. Obsérvese el desinterés general hacia la oración, hacia el estudio de la Biblia o hacia las cosas espirituales, hablando genuinamente bíblicas, no en las farsas de los conciertos y congresos y retiros modernos, que todo eso no es más que el entretenimiento carnal y barato que no está escrito en la Biblia. ¿No está el hombre ahora con su progenitor Adán huyendo de la presencia de Dios, evitando la comunión con Dios, con enemistad en su corazón para con su Creador? Sin lugar a duda, la naturaleza del hombre es radicalmente mala.
Los relatos de los acontecimientos diarios en los periódicos, aún en tierras así llamadas cultas, demuestran que el hombre es pecador, que está enajenado de Dios y que es guiado por principios viles. La única explicación adecuada para todo esto es que la maldición con que se amenazó al hombre antes de la caída reposa sobre toda la raza humana. Vivimos en un mundo perdido, un mundo que de permitírsele desenvolverse por sí mismo se pudriría en su corrupción fatal de eternidad a eternidad. Un mundo en que abundan la iniquidad y la blasfemia. Los efectos de la caída son tales que la voluntad del hombre tiende solo hacia abajo, hacia actos de pecado y estupidez. Dios, sin embargo, no permite a la raza volverse tan corrupta como naturalmente se volvería si se le permitiera tomar su curso natural. Él ejerce influencias restrictivas, incitando a los hombres a amarse los unos a los otros, a ser honestos, filantrópicos y considerados del bienestar de todos los demás. Si Dios no ejerciera dichas influencias, hombres impíos se tornarían cada vez más malos, cambiando las costumbres establecidas y derribando las barreras sociales hasta llegar al mismo cenit de la anarquía, convirtiéndose la tierra en un lugar de tanta corrupción que los elegidos no podrían vivir en ella. Punto número 5. El principio de la representación. Es fácil para los ciudadanos de naciones en donde se actúa representar o tener un representante. Si un país tiene un buen presidente o rey, todas las personas de dicho país se benefician de los buenos resultados. En cambio, si el presidente o rey es malo, todos sufren las consecuencias. Entonces, en México hemos tenido presidentes muy malos, por los cuales hoy sufrimos las más terribles consecuencias. Los padres son, en un sentido muy real, los representantes de sus hijos y en gran medida determinan el destino de estos. Si los padres son sabios, virtuosos, hacendosos, los hijos también lo son y heredan y cosechan las bendiciones. Pero si son indolentes e inmorales, los hijos sufren. De innumerables maneras, el bienestar de individuos está determinado por los hechos de otros, lo que demuestra cuán entretejido está este principio de representación en nuestra vida. La doctrina bíblica que enseña que Adán fue cabeza oficial y representativa de sus descendientes no es sino la aplicación de un principio que vemos siempre a nuestro alrededor. Por consiguiente, esta representación es una representación ya hablada como un evidente caso en toda la Escritura. La imputación del pecado de Adán a su posteridad no es un hecho aislado, sino solo un ejemplo de un principio rector y general que caracteriza las dispensaciones de Dios desde el principio al mundo. Dios se reveló a Moisés como uno que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Según Éxodo capítulo 34, versículo 7, la maldición pronunciada contra Canaán cayó sobre posteridad. Pero ahora, en este caso, el pecado fue imputado a Adán. Esto es algo muy complejo que voy a demostrar. Cuando Dios estableció el pecado con Abraham, no fue con él solo, sino también con su posteridad, quedando así ligada su posteridad a todas las estipulaciones del pacto. Todos los israelitas compartieron las promesas y amenazas del pacto, y en centenares de casos el castigo por la desobediencia vino sobre aquellos que no habían incurrido en las transgresiones de manera personal. Los niños sufrieron
los juicios de igual forma que los adultos, es decir, el hambre, la pestilencia y la guerra. Y los judíos hasta ese día sufren el castigo por los pecados de sus padres al haberse ellos rechazado a aquel de quien Moisés y los profetas hablaron. Todo el plan de la redención descansa sobre este principio. Cristo es el representante de su pueblo y en base a este hecho los pecados de los escogidos le son imputados a él y la justicia de él es imputada a ellos. Ninguna persona que cree en la Biblia puede pasar por alto el hecho de que en todas las partes se reconoce el carácter representativo de los padres y que las dispensaciones de Dios han estado basadas desde el comienzo en el principio de que los niños llevan las iniquidades de los padres. Precisamente por esto, las ofrendas expiatorias en el Antiguo Testamento y el gran sacrificio de la nueva dispensación descansa sobre la idea de la transferencia de la culpa o el castigo vicario. Por ende, es necesario entender lo que es llevar el pecado. En el lenguaje bíblico, llevar la pena por el pecado. La víctima llevaba el pecado del que lo ofrecía. Las manos eran puestas sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado para expresar la transferencia de la culpa. Dicho animal tenía que estar libre de todo defecto o imperfección para que fuese aún más aparente que su sangre era derramada no por sus propios defectos o imperfecciones, sino para que fuese trasladada al pecado del otro. Todo esto era un simbolismo y un típico. Y esto es lo que las escrituras enseñan acerca de la expiación de Cristo. Él llevó nuestros pecados. Él fue hecho maldición por nosotros. Él sufrió la pena de la ley en nuestro lugar. Todo procede en base al hecho de los pecados de un hombre que pudieran justamente ser imputados a otro, siempre y cuando el motivo sea adecuado. De tal manera que todos, con la excepción de los pelagianos y los sonicianos, sostienen la doctrina de la imputación. La raza humana está espiritualmente muerta y bajo condenación, y se encuentra bajo maldición desde el comienzo de su vida. Solo hay que observar la depravación natural de los niños y la desgracia y muerte de las que son herederos. Ahora bien, el hombre está bajo maldición, la cual descansa por culpa de Adán, o lo está sin ser culpable. Juzgue usted ahora cuál da más honor a Dios. Una doctrina que, aunque es un profundo misterio, presenta a Dios como sometido al hombre a una prueba justa y sumamente favorable mediante su cabeza federal, o aquella que presenta a Dios como condenando al hombre sin haberle sometido a ninguna prueba y aún antes de que existiese. Punto número 6. Y clave para entender la inhabilidad total. La bondad y severidad de Dios. Un estudio de la caída y su alcance es algo humillante, ya que prueba que el hombre que sus pretensiones a una bondad personal no tienen fundamento y demuestra que su única esperanza está en la gracia soberana del Dios Todopoderoso. La habilidad restaurada por la gracia de la que habla el arminiano no es consciente con los hechos. Las escrituras, la historia y la experiencia cristiana no nos permiten tener una opinión tan favorable con la condición moral del hombre como lo enseña el sistema arminiano. Al contrario, nos presenta un cuadro muy tenebroso de la espantosa corrupción e inclinación universal hacia el mal, la cual puede ser vencida solo por la intervención de la gracia divina. El sistema calvinista enseña una caída en el pecado mucho más profunda y también una manifestación mucho más gloriosa de la gracia redentora.
De hecho, es la misma profundidad del pecado a lo que mueve al creyente a desesperarse de sí mismo, a arrojarse incondicionalmente a los brazos de Dios y echar mano de la gracia inmerecida, la cual solo puede salvarle. Debemos ver la misericordia y también la severidad de Dios, tanto en el reino espiritual como en lo físico. La vida está llena de duras realidades que, aunque desagradables, deben ser confrontadas y admitidas. A través de las Escrituras, y especialmente en palabras de Cristo, el tormento final de los impíos es descrito de manera tal como para que no queda duda de su horrenda realidad. Solo el Evangelio de Mateo habla de esta profunda y terrible y abrumador castigo. Mateo capítulo 5, versículo 29, versículo 30, capítulo 7, versículo 19, capítulo 10, versículo 28, capítulo 11, versículo 21 al 24, capítulo 13, versículo 30, versículo 41 y 42, 49 y 50, capítulo 18, versículo 8, 9, 34, capítulo 21, versículo 22, capítulo 22, versículo 14, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 12, capítulo 30, versículo 41 y capítulo 26, capítulo 24. La evidencia es abrumadora acerca del tormento final de los impíos, como lo acabo de citar. Seguramente no debe hacerse caso omiso de una doctrina tan enfatizada por Cristo, no importa cuán desagradable sea dicha doctrina. En el mundo venidero, los impíos, libres de toda restricción, se precipitarán al pecado, blasfemando y maldiciendo a Dios, envileciéndose más y más mientras se hunden en el profundo abismo. Castigo sin fin le es pena al pecado. Castigo sin fin. El castigar al impío es tanto a la gloria de Dios como a la recompensa del justo. Mucho de la indiferencia hacia el cristianismo en nuestros días se debe a que ministros cristianos no enfatizan estas doctrinas que tan repetidamente se enseñó Cristo. En el reino físico podemos ver la severidad de Dios en las guerras, el hambre, las inundaciones, los desastres, las enfermedades, los sufrimientos, las muertes, los crímenes y aún en el holocausto. Toda clase que le sobrevinieren tanto al justo como al impío. Todas estas cosas existen en un mundo que está bajo el control de un Dios infinito en sus perfecciones. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. El naturalismo no hace justicia ni a la bondad ni a la severidad de Dios. El arminianismo engrandece la bondad, pero hace caso omiso a la severidad de Dios. El calvinismo es el único sistema que hace justicia tanto a la bondad de Dios como a la severidad de Dios. Solo el calvinismo presenta adecuadamente los hechos en cuanto al amor eterno e infinito de Dios, que le movió a proveer redención para su pueblo, aún al gran costo de mandar a su Hijo unigénito a morir en la cruz. También el terrible abismo que existe entre el hombre y el pecador y el Dios Santo. Es cierto que Dios es amor, pero no debemos olvidar la otra declaración de que Dios es un fuego consumidor, según Hebreos capítulo 12, versículo 29. Cualquier sistema que omita o no le dé el énfasis adecuado a estas verdades es un sistema imperfecto, no importa cuán razonable parezca a los hombres. La doctrina de la inhabilidad total del hombre es, sin lugar a duda, terriblemente dura, severa y repulsiva. Pero debe recordarse que no estamos en libertad de desarrollar un nuevo sistema que sea de nuestro agrado y mucho menos que no sea bíblico. Debemos tomar los hechos según los encontramos.
Las descripciones del estado verdadero en que se encuentra la humanidad son por supuesto ofensivas a hombres no regenerados, y muchos han tratado de oscurecer y de esconder y de encontrar un sistema de doctrinas más aceptables a la mente popular que hoy se ha conseguido. El estado del hombre caído es tal que instantáneamente escucha cualquier teoría que le haga independiente de Dios, aunque sea parcialmente. El hombre caído desea ser el dueño de su destino y el capitán de su alma. Debemos, por tanto, presentarle de continuo al pecador la realidad de su perdición, ruina e impotencia, porque hasta que no se sienta dicha realidad, jamás buscará ayuda donde solo puede encontrarla. Cuán miserable es la condición del pecador, verdaderamente carnal y verdaderamente vendido al pecado, no solo sin fuerzas, sino sin un deseo alguno de retornarse a Dios, y aún más un rebelde presuntuoso y blasfemo rival de Yahweh, el Todopoderoso. Esta doctrina de la inhabilidad total o el pecado original ha sido tratada considerablemente a detalle a fin de presentar lo fundamental sobre la cual descansa la doctrina de la predestinación. Este lado del cuadro es oscuro, muy oscuro por cierto, pero por el otro lado es la gloria de Dios de la redención, de escapar de los terribles tormentos del infierno y la condenación eterna basada en la gracia soberana de Dios y en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Cada una de estas verdades debe verse en la luz verdadera antes que la otra pueda ser aceptada. Pruebas bíblicas de la doctrina de la inhabilidad del hombre. Primera de Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segunda de Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿Quién te dio vida? Él, cuando estabas muertos y delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope la piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si algunos la contare. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también a los que quiere el Hijo da vida. Juan 6, capítulo 53. Si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan capítulo 8, versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conoceres, también a mi Padre conoceréis. Mateo capítulo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan capítulo 14, versículos 16 y 7. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoce porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.